Buenas tardes con todos. Mi nombre es Marieli Shuleidy Salazar Salazar. Soy estudiante del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, de la especialidad de Educación Inicial. El día de hoy quiero contarles una obra, la cual se llama La Rebelión de la Granja, del autor George Orwell. Bien, todo comienza con el señor Jones, quien era dueño de la granja Manor. El señor Jones había ido a cerrar los gallineros, pero sin embargo, como estaba tan borracho, había olvidado cerrar las ventanillas. Entonces, bailoteando de un lado a otro por su estado de ebriedad, se fue hacia su casa, se quitó sus botas y, como había visto una copa de cerveza en la cocina, se la tomó. Luego se dirigió hacia su dormitorio y es en ese momento donde encuentra a su esposa, la señora Jones, roncando. Una vez que apagaron pues ya todas las luces del dormitorio para que puedan dormir, se armó todo un alboroto en la granja, pues durante la mañana se había corrido la voz de que el viejo mayor, el cerdo premiado, había tenido un extraño sueño la noche anterior y pues deseaba comunicárselo a los animales. Entonces ellos habían acordado reunirse en el granero principal para que de esta manera no despertaran al señor Jones y tal vez se vean interrumpidos en su reunión. El viejo mayor era un cerdo muy apreciado por los animales de la granja. Más que todo, ellos estaban dispuestos realmente a perder una hora de sueño con tal de escuchar lo que él tenía para contarles. Entonces, en un rincón del granero, en una plataforma elevada, yacía en su cama de paja el viejo mayor, quien era un cerdo que tenía 12 años de edad y pues últimamente se había puesto bastante gordo. Sin embargo, no dejaba de ser un cerdo majestuoso y con un aspecto muy sabio y benevolente. Entonces, comenzaron a llegar los animales a esta reunión. Primero llegaron 3 perros, que era Bribble, Jessie y Pincher. Luego llegaron las gallinas, las vacas, los cerdos y también 2 caballos que eran Clover y Boxer. Clover era una yegua que había perdido su silueta después de su cuarto potrillo, mientras que Boxer era un caballo que, a pesar de no ser muy inteligente, era también respetado por los animales, ya que era un caballo muy trabajador. Entonces, luego de que ellos llegaron, también llegó Muriel, quien era una cabra blanca, y Benjamín, que era un burro que tenía pues un mal genio y también era el más viejo de la granja. Luego de eso llegaron un grupo de patitos quienes pues habían perdido a su madre y Clover con su pata delantera les hizo una especie de pared para que ellos se pudieran acurrucar. Una vez que se posicionaron los patitos, pues ahí se quedaron ya profundamente dormidos. Y bueno, casi al último llegó también Molly, quien era una yegua blanca y muy tonta también a la vez. Había llegado comiendo un terrón de azúcar. Esta yegua era la que jalaba, por así decirlo, el coche del señor Jones. Y bueno, también llegó por último una gata, la cual estaba buscando un espacio donde acomodarse, que fuera cómodo y caliente, y lo encontró entre Boxer y Clover. Allí se acurrucó y ronroneó durante toda la reunión que había comenzado, ¿no? Pues bien, cuando Mayor vio que ya estaban todos los animales reunidos, comenzó a decir: camaradas,
Como ya se habrán enterado, anoche tuve un extraño sueño, pero de eso les hablaré luego. Ahora tengo algo más importante que decirles. Pues bien, yo no creo, camaradas, que esté muchos meses más con ustedes. Y antes de morir, creo que es mi responsabilidad transmitirles mi sabiduría, pues he vivido muchos años meditando solas en mi pocilga. Por ello es que puedo afirmar que entiendo la naturaleza de la vida como cualquier otro animal. El viejo mayor hizo esta pregunta: ¿cuál es la realidad de esta vida? La verdad de esta vida es que nuestras vidas son miserables, laboriosas y cortas. Nacemos, nos dan la comida necesaria para sobrevivir y los que somos capaces de trabajar lo hacemos hasta el último aliento de nuestras fuerzas. Una vez que éstas se han terminado, nos matan de una forma cruel y espantosa. Ningún animal en Inglaterra conoce lo que es la felicidad después de cumplir 1 año de edad. Pero, ¿acaso es porque nuestra tierra es tan pobre que no puede proporcionarnos una vida digna para sus habitantes? No, camaradas, 1000 veces no. La tierra de Inglaterra es fértil y con buen clima. Es capaz de dar comida en abundancia a una cantidad mayor de animales de los que incluso hay actualmente. Pero entonces, ¿por qué continuamos en esta miserable condición? La respuesta es simple. El viejo mayor resumió todo en una sola palabra: hombre. Si quitamos al hombre, decía, el motivo de nuestra hambre y el trabajo excesivo se acabará. El hombre es el único ser que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera alcanza para atrapar conejos. Sin embargo, él es dueño y señor de todos los animales, mientras que el trabajo de los animales nunca era recompensado y solamente poseían su propio pellejo. Ni siquiera nos permiten alcanzar el fin natural de nuestras vidas. Ningún animal se salva del cuchillo al final, ni siquiera los caballos ni los perros. Por ejemplo, tú, boxer, cuando ya no tengas fuerza, Jones te venderá al descuartizador y te dará como comida a los perros. Mientras que a los perros, una vez que se les caigan los dientes, les pondrán un ladrillo en el pescuezo y los ahogarán en la laguna más cercana. Entonces, camaradas, ¿acaso no resulta que el problema de todo repercute en el ser humano? Tras este discurso, el viejo mayor entonces alentó a todos los animales para que dieran inicio a una rebelión, con la frase de: todos los hombres son enemigos y todos los animales son camaradas, recalcando que todo lo que caminara en 2 pies es un enemigo, y lo que caminara sobre 4 patas y tenga alas eran amigos. Además, también les hizo recordar que ningún animal debía vivir como el hombre. Por ejemplo, en una casa, dormir en una cama, vestir ropa, beber alcohol, fumar o recibir dinero. Porque todas las costumbres del hombre eran malas. Ningún animal debía matar a otro animal, porque todos los animales eran iguales. Después de un momento, el viejo mayor comenzó a contarles que durante su sueño había traído a su memoria un recuerdo de cuando él era un lechoncito. Su madre y otras cerdas acostumbraban a ensayar una canción, la cual se llamaba Bestias de Inglaterra. Entonces, el viejo mayor comenzó a cantar esta canción, la cual puso a todos los animales en un estado de salvaje excitación. Hasta el animal más tonto ya había retenido la melodía y con la ayuda de los animales más inteligentes, como en este caso eran los cerdos y los perros, se aprendieron rápidamente la canción. Después de varios ensayos, toda la granja empezó a cantar Bestias de Inglaterra. 3 noches después de este evento, el viejo mayor murió apaciblemente mientras dormía. Y pues tras su muerte alguien tenía que asumir su mando. En este caso fueron 2 cerdos, que uno se llamaba Snowball y el otro se llamaba Napoleón.
Por un lado, Napoleón era un berraco grande, de aspecto feroz, que tenía fama de siempre salirse con la suya, mientras que Snowball era vivaracho y tenía mayor facilidad de la palabra, aunque de carácter era un poco más débil. También había un cerdo, el cual se llamaba Squaller. Era un pequeño gordito de ojos vivos y voz chillona. Y era un excelente orador, capaz de cambiar, decían, lo negro a blanco. Estos tres cerdos habían elaborado, a base de las enseñanzas del mayor, un sistema completo de pensamientos, al cual dieron por nombre animalismo. Por las noches, entonces, empezaron a hacer reuniones para enseñar a los animales de la granja sobre este sistema. Pero algunos hablaban del deber de la lealtad hacia el señor Jones, al cual le decían amo, y hacían observaciones como: el señor Jones nos da de comer, si él no estuviera, nos moriríamos de hambre. Sin embargo, los caballos Boxer y Clover, quienes aceptaron a los cerdos como maestros, empezaron a absorber todo lo que ellos decían y empezaron a transmitirlo a los demás de una forma más sencilla para que ellos pudieran comprender. Además de que se encargaban del canto de bestias de Inglaterra al final de cada reunión. Bueno, tiempo después se llegó el día de San Juan y el señor Jones se emborrachó más de la cuenta. Sus hombres solo habían ordenado por la mañana a las vacas, pero no habían dado de comer a los animales. Cuando el señor Jones volvió a la granja, se fue a dormir tapándose la cara con un periódico. Entonces, los animales, ya cansados de esta situación sin haber comido, finalmente no aguantaron más y las vacas rompieron de una cornada la puerta del depósito donde estaba la comida. Es así como los animales empezaron a servirse solos, hasta que en ese momento, por el ruido, el señor Jones se despierta, llevando a sus 4 peones a donde estaban los animales. Y ahí comenzaron a tirar latigazos a diestra y siniestra. Los animales, pues ya hartos, ¿no?, de esto, se abalanzaron en contra de Jones y sus hombres y los persiguieron hasta la carretera, terminando pues de expulsarlos finalmente de la granja. Y por la noche celebraron ya su victoria, ¿no?, porque ya eran animales libres. A la mañana siguiente, con temor entraron algunos animales en la casa del señor Jones y pues vieron todo el lujo que había al interior. Sin embargo, se acordó de que ningún animal viviría allí y que la casa pues sería conservada como un tipo de museo, por así decirlo. Entonces, los animales fueron a tomar su desayuno, cuando de repente son interrumpidos por Snowball y Napoleón, quienes volvieron a reunirlos para hacer una asamblea, ya que habían llegado a tomar una decisión, la cual consistía en que la granja Manor ahora se llamaría Granja Animal, además de que a partir de ese día habrían 7 mandamientos para todos los animales, los cuales pues fueron escritos con letras grandes y blancas en la pared y decían así: 1 era que todo lo que caminaba sobre 2 pies era un enemigo. 2, todo lo que caminara sobre 4 patas y tuviera alas era un amigo. 3, ningún animal podía usar ropa. 4, ningún animal dormiría en una cama. 5, ningún animal bebería alcohol. 6, ningún animal mataría a otro animal. Y 7, todos los animales son iguales. Entonces, los animales, al escuchar esto, estuvieron de acuerdo con los 7 mandamientos. Después de un momento, las vacas comenzaron a mugir fuertemente, ya que no habían sido ordeñadas. Sin embargo, esto se resolvió rápidamente, pues los cerdos se encargaron de hacerlo. Luego, una de las gallinas de la granja preguntó que qué se haría con la leche que se había reclutado. Pero Napoleón dijo que no se preocuparan y mandó a los animales con Snowball para que pudieran conocer de ahora en adelante cuáles serían sus labores. Por la noche, cuando ya todos los animales llegaron a la granja, la leche había desaparecido. Es así como pasó el tiempo y los animales trabajaron duro,
tanto que la cosecha resultó mejor de lo esperado. Sin embargo, esto fue a costa de que todos los animales, claro que a excepción de los cerdos, que no hacían nada, habían trabajado arduamente pese a no poder utilizar herramientas necesarias para los trabajos, como claro estaban acostumbrados a hacerlo los humanos. Con el paso del tiempo, los cerdos implementaron talleres para dar clases de lectura y escritura. Sin embargo, los únicos animales que parecían pues destacar eran solamente los cerdos, ya que el resto solamente pudo aprender ciertas letras, a excepción claro también de Muriel y Benjamín, que también habían aprendido. Entonces, para que los animales no se complicaran tal vez tanto con los mandamientos, Snowball resumió todos los mandamientos a un solo lema: 4 patas sí, 2 pies no. Después de un tiempo, Jessie y Bluebell habían dado a luz a 9 cachorros robustos, pero tan pronto como estos dejaron de mamar, Napoleón decidió separarlos de las madres, llevándoselos hasta que la granja pues se olvidó prácticamente de su existencia. Luego de un tiempo el misterio de la leche se aclaró. Se descubrió que se mezclaba todos los días con la comida de los cerdos y que las primeras manzanas que ya se estaban madurando también pues sería para ellos. Entonces, Snowball y Napoleón mandaron pues a Squaller a que diera las explicaciones necesarias, de manera que este dijo que ellos no lo hacían de manera egoísta o por privilegio, sino que al contrario, lo hacían porque estaba comprobado por la ciencia de que estos alimentos contenían sustancias absolutamente necesarias para los cerdos y que como ellos trabajaban con el cerebro, tenían que pues velar por los demás y debían alimentarse bien, porque si ellos no lo hacían, pues no podrían llevar bien a cabo sus deberes, y así Jones volvería pues de nuevo a la granja. Entonces, los animales al escuchar esto accedieron a que ellos tomaran pues la leche y también pudieran comer las manzanas maduras, ¿no? Pues tenían claro de que no querían que Jones regresara. Así, pues el tiempo pasó y los rumores de que la granja Manor había sido conquistada por los animales se llegó a extender hasta las granjas vecinas, de manera que los granjeros decidieron apoyar a Jones para tramar un plan con el que reconquistarían supuestamente la granja. Es así como un día a principios de octubre, Jones junto a otros hombres se unieron por la lucha, pero nuevamente Snowball, quien había adoptado precauciones necesarias, ideó también un plan que al final pues sí funcionó, ya que los animales tomaron sus posiciones y llegaron a ganar la lucha, mientras que los humanos pues fueron corneados, pateados, mordidos, pisados y al final pues terminaron huyendo del lugar, ¿no? De la granja. Entonces estos animales pues luego hicieron una celebración improvisada cantando pues varias veces lo que era el himno de Bestias de Inglaterra. Con el tiempo, Snowball había estado creando un proyecto el cual quería poner en marcha con ayuda de los animales. Él deseaba construir un molino de viento con el cual generaría energía eléctrica para la granja, de manera que los animales podrían tener luz para los corrales, calentarse en el invierno, descansar más y dedicarse a perfeccionar sus mentes mediante la lectura y pues la conversación. Una vez que Snowball ya terminó los planos del molino de viento, que ese era el proyecto que él quería, convocó a una reunión de animales el día domingo. Entonces empezó a dar sus razones del por qué los animales debían votar a favor de la construcción del molino de viento, y pues sus palabras fueron tan convincentes que al final ya no quedaba ninguna duda sobre el resultado de
de esta votación, ¿no? Pero Napoleón, quien siempre había estado en su contra y en contra del molino de viento, pues se levantó y emitió un chillido agudo, como nunca lo habían oído pues hacer algo así, ¿no? Y de afuera sonó un terrible ladrido y 9 perros enormes que llevaban puestos unos collares armados con clavos comenzaron a perseguir a Snowball pues hasta que llegaron a expulsarlo fuera de la granja. Entonces, a partir de ese día, Napoleón tomó el mando de toda la granja junto a sus perros, quienes habían sido los cachorros de Jesse y Bluebell. Y pues, después de todo, él llegó a anunciar que sí se construiría el molino de viento, sin dar ninguna explicación, pero sí les advirtió a los animales que como era una tarea adicional, significaría un trabajo más duro por parte de ellos. Entonces, por la noche, Napoleón mandó a Squaler a dar las explicaciones del caso, diciendo que básicamente Napoleón había tenido la idea principalmente, o sea, la idea inicial de hacer el molino del viento, sino que Snowball se la había robado y que como ahora ya no estaba, como ya había sido eliminado el peligro, por así decirlo, pues ahora ya podían llevar a cabo, ¿no? todo este plan de construir el molino de viento. Durante todo ese año los animales pues llegaron a trabajar como prácticamente esclavos, pero felices ya que creían que su sacrificio era para su propio beneficio. En agosto, Napoleón llegó a anunciar que los domingos también por la tarde trabajarían y que quien no obedeciera se vería afectado, ya pues que por lo que se reduciría su ración de comida a la mitad nada más. Entonces, Napoleón también al ver las necesidades que habían en la granja, empezó a tener negocios con granjas vecinas. Sin embargo, los animales, al enterarse de esto, pues no estaban muy de acuerdo, ya que ellos recordaban las palabras tras la expulsión de Jones, que fueron jamás tener trato alguno con los seres humanos, nunca dedicarse al comercio y tampoco pues usar dinero, ¿no? Entonces seguía pasando el tiempo y las reglas o los mandamientos que se dieron inicialmente se fueron rompiendo por los cerdos, ya que llegaron a vivir en casa de Jones y también dormir en las camas. Sin embargo, nadie pues decía nada, ya que Squaler siempre se encargaba de ser muy convincente con sus palabras y de hacer ver que todo lo que hacían los cerdos era necesario para que ellos pudieran seguir haciendo bien su labor en la granja, ¿no? Porque de lo contrario, Jones volvería. Clover, a pesar de escuchar estas palabras, no le creyó a Squaler, así que se fue a intentar descifrar los 7 mandamientos, pero al no poder pues ella leer, no le quedaba de otra que buscar a Muriel, la cual le dijo que el 4.º mandamiento decía que ningún animal dormiría en una cama, pero había sido modificado con sábanas. Entonces, al escuchar esto, Clover pues dijo que como estaba escrito así, entonces debía ser así. Llegó noviembre y el frío y la humedad terminaron pues por destruir el molino de viento, de manera que Napoleón ordenó nuevamente construirlo, a pesar de que eso implicaría el trabajo doble de los animales. Además, como ya no tenían comida, ordenó a las gallinas que pusieran huevos para que él pudiera negociar con otras granjas y poder pues adquirir cosas que eran muy necesarias para la granja. Sin embargo, pues las gallinas no estuvieron de acuerdo, pero Napoleón las amenazó con que no se les daría maíz. Y al ver ellas que no tenían pues otra alternativa, terminaron cediendo después de un tiempo. Se empezaron a hacer esos negocios con otras granjas. Concurrió el tiempo, empezaron a haber incidentes en la granja y todos culpaban pues a Snowball por influencia de Napoleón.
E incluso Squaller había mencionado que dentro de la granja se encontraban traidores y espías de parte de Snowball. Es así como Napoleón organiza una reunión donde se empiezan a ejecutar varios animales de la granja, entre ellos 4 cerdos quienes habían protestado antes cuando Napoleón abolió las reuniones de los domingos, y las gallinas que también se habían rehusado en un principio a entregar sus huevos. De manera que por orden suya de Napoleón, los perros pues terminaron matando a estos animales. El resto de los animales se habían quedado realmente horrorizados con esto. Así que Clover parecía recordar que había escuchado en algún lugar de su memoria que ningún animal podía matar a otro animal. Así que pidió ayuda a Muriel nuevamente para leer el 6º mandamiento. Pero sin embargo, cuando ella le dio lectura, pues el mandamiento estaba totalmente cambiado, pues decía que ningún animal matará a otro animal sin motivo. Entonces, sí había habido supuestamente un motivo. Entonces, las cosas se tranquilizaron. Después se terminó de construir el molino de viento, que ahora pues llevaría el nombre de Molino Napoleón. Pero esto tampoco duraría mucho, pues cierto día Frederick, quien había estado en negocios con Napoleón, decidió atacar la granja animal. Y a pesar de que los animales pues nuevamente consiguieron la victoria, realmente todos terminaron demasiado heridos, sobre todo Boxer. Además de que algunos pues murieron en la lucha, y el molino también fue destruido, por lo que Napoleón nuevamente lo tuvo que mandar a reconstruir, aunque eso significara el esfuerzo doble de los animales nuevamente. Bueno, pasaron los días y los cerdos seguían rompiendo los mandamientos, pues comenzaron a beber cerveza. Sin embargo, cuando los animales iban a revisar, se percataron de que ahora el mandamiento decía que ningún animal bebería alcohol, pero en exceso. Entonces, llegó un tiempo en que Boxer también comenzó a presentar problemas en su salud. Y a pesar de que Clover y Benjamín, que eran sus amigos más cercanos, pues le advertían de que se cuidara, él no prestaba atención a esto, ¿no? Pues su lema siempre era: trabajaré más fuerte. Y Napoleón siempre tiene razón. Y es así como seguía, ¿no? Hasta que una mañana se empezó a correr el rumor de que Boxer se había exigido tanto en el trabajo que había caído rendido ya sin fuerzas. Entonces, todos los animales corrieron a verlo. Clover y Benjamín se quedaron con él mientras los demás nuevamente corrieron hacia la granja a pedir ayuda a Squaller, quien llegó luego de un momento avisando de que Napoleón ya estaba haciendo las gestiones necesarias, por así decirlo, para poder enviar a Boxer a un hospital en Willingdon para que lo pudieran tratar. Entonces, los animales al oír esto estaban realmente preocupados, pues a excepción de Molly y Snowball, ningún otro animal había salido jamás de la granja. Pero sin embargo, Squaller los tranquilizó diciendo que él sería muy bien cuidado por un veterinario. Entonces, a mediodía pues llegó un carro para llevarse a Boxer. Todos los animales eran trabajando en ese momento hasta que fueron sorprendidos por Benjamín, quien venía galopando. Se les hizo muy raro, ya que era la primera vez que veían galopar a Benjamín. Entonces Benjamín de pronto exclamó, ¿no? Que corrieran porque se estaban llevando a Boxer. Entonces, sin esperar las órdenes del cerdo, pues corrieron tras Boxer, y cuando llegaron comenzaron a decir todos en coro, ¿no? Adiós, Boxer, adiós. Y Benjamín gritó: tontos, estúpidos, que no ven lo que dice en el carro, ¿no? Lo llevan al descuartizador. Entonces los animales al escuchar eso se quedaron horrorizados. Entonces comenzaron a correr para que pudieran detener el carro, pero no tuvieron ningún éxito.
Entonces, después de 3 días, anunciaron de que Boxer pues había fallecido en el hospital. Squaller nuevamente fue quien dio la noticia y además dijo que el carro donde había sido llevado Boxer sí fue antes del descuartizador, pero que había sido comprado por el veterinario y que no había podido pues tener tiempo de cambiar las letras del coche, ¿no? Entonces, al oír estas palabras, los animales pues se quedaron convencidos, ¿no? Y más tranquilos. Entonces, pasaron los años y en la granja pues ya casi no se recordaba los tiempos viejos de la rebelión, ¿no? Había muchos más animales ahora, pero no eran tantos como tal vez se esperaba. Los animales no veían cuándo pararían de trabajar, aunque se reconfortaban a sí mismos diciendo que lo hacían pues para ellos mismos y no para los seres humanos. Y eso pues les agradaba. Una tarde, mientras los animales pues regresaban a la granja después de su trabajo, escucharon el relincho aterrorizado de un caballo. ¿Quién era Clover? Ella había visto a Squaller parado en sus 2 patas traseras. Entonces, después entraron los demás cerdos, quienes caminaban de igual manera, y por último llegó Napoleón, erguido majestuosamente, lanzando miradas arrogantes y con un látigo en la mano. Todos los animales pues se quedaron realmente asombrados y a la vez tenían miedo. Menos las ovejas, quienes comenzaron en ese momento a balar diciendo 4 patas sí, 2 patas mejor. Esto duró hasta que todos los cerdos entraron de nuevo a la casa de Jones, donde pues ya siguen viviendo. Después Clover fue con Benjamín, al cual le pidió pues ayuda para poder leer lo que decía en la pared escrito. La sorpresa fue grande cuando se dieron cuenta de que ahora solamente había un solo mandamiento, en el cual decía que todos los animales son iguales, pero que algunos son más iguales que otros. Entonces, después de esto, ya a los animales no les parecía extraño ver a los cerdos con látigos en la mano o usando ropa, o tal vez el ver a Napoleón con una pipa. Entonces, ese día hubo una delegación de granjeros que llegó para realizar una inspección a los animales. Mientras tanto, los demás trabajaban sin despegar pues la cara del suelo y sin saber si debían tenerle más miedo a los cerdos o a los visitantes humanos. Durante la noche se escuchaban carcajadas y canciones desde la casa. Esto hizo que los animales pues se despertaran y fueran curiosos, ¿no? Y pues se dirigieron hacia la casa junto con Clover. Avanzaron hasta la entrada y luego llegaron hasta donde estaba pues la casa, ¿no? Y vieron a los granjeros y los cerdos sentados en una mesa grande jugando a los naipes y también con cervezas. Luego, Pilkington dio unas palabras, ¿no? Uno de los dueños de las granjas vecinas, y todos comenzaron a brindar, especialmente Napoleón, quien pues estaba encantado de los halagos por ser un excelente líder y porque dijeron que manejaba la granja animal de una forma pues extremadamente brillante. Mientras tanto, los animales pues que yacían observando todo lo que sucedía, pues ya no reconocían prácticamente, ¿no? Ya no sabían quién era el cerdo y quién era el humano. Y pues de esta manera termina esta hermosa obra, La rebelión de la granja. Muchas gracias.